Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. Uno de los desafíos de este año que acaba de comenzar, de 2021, es conseguir vacunar contra la COVID-19 a como mínimo el 70% de toda la población. Y cuando digo de toda la población, no me refiero a un país concreto, sino de toda la población mundial. Eso sería lo deseable. Hacerlo no será posible a lo largo de este año porque en muchas regiones del planeta, pues en fin, ya lo sabemos, por desgracia no hay recursos suficientes para adquirir y para administrar un número tan alto de vacunas. Ya solo por el mero hecho de la temperatura tan baja a la que tienen que conservarse algunas de las vacunas, pues en muchos países lo hace completamente inviable. Pero en el primer mundo sí debería ser un objetivo, es decir, en esos lugares donde sí se pueden adquirir y donde sí se pueden suministrar, distribuir y administrar a los pacientes. Así que podíamos hablar del objetivo número 1 para la Unión Europea, para Canadá, para Estados Unidos, para el Reino Unido, para Japón, para los países más ricos del mundo, que fuese esto mismo, vacunar a prácticamente todo el país, lo suficiente, como mínimo el 70%, para que se alcance esa inmunidad de grupo. Pero el hecho es que, al menos en la Unión Europea, la cosa, y estamos a 14 de enero, va desesperadamente lenta. A fecha del martes pasado, es decir, de hace justo 2 días, del día 12, solo se habían administrado de promedio en toda la Unión 0,7 dosis por cada 100 habitantes. Es decir, que solo está vacunado el 0, y no vacunado del todo porque son dosis, el 0,7% de los habitantes. Algunos países, como Italia o España, están ligeramente por encima, pero muy ligeramente por encima, pero casi todos los demás están por debajo de la media, incluyendo países ricos y con muy buenos sistemas sanitarios como Francia o como Alemania. El ejemplo a seguir hoy por hoy es Israel, donde ya ha recibido la primera dosis nada más y nada menos que el 22% de la población. Luego ya a mucha distancia, a bastante distancia de hecho, se encuentra el Reino Unido con el 4,1% y Estados Unidos con el 2,8%. A este ritmo, y el ritmo de la Unión Europea actual estoy hablando, no se alcanzará la inmunidad de grupo para este verano, tal y como pretenden los gobiernos europeos, entre ellos el gobierno español, cuya previsión de poner fin a este asunto, este feo asunto que nos amarga la vida desde hace ya un año, pues quiere acabar con ello dentro de 7 meses, a mediados de julio aproximadamente, pero claro, a este ritmo solo se cumplirá ese objetivo si se administran unas 130.000 dosis a la semana. Actualmente se están administrando aproximadamente entre 1.000 y 2.000, dependiendo del día. El problema, por lo tanto, no es de suministro, ya que han llegado vacunas de sobra a Europa, como de tipo burocrático y logístico. Según datos del Ministerio de Sanidad español, el pasado día 12 de enero, hace 2 días, como os decía antes, es decir, este martes, se habían administrado en total, en todo el territorio español, un total de 488.000 dosis. Redondeémoslo a medio millón. Es decir, que aproximadamente un 1%, 1,04% exactamente, de toda la población española, que a día de hoy es de 47 millones de habitantes, había recibido la primera dosis de la vacuna. Bien, digo dosis porque no se puede hablar todavía de vacuna completa y es importante remarcar esto de la dosis porque hay vacunas de 2 dosis. Un caso de la vacuna de 2 dosis es la que se está administrando en España ahora mismo, la de Pfizer, también lo será la de AstraZeneca cuando esté aprobada, que no lo está todavía, al menos por la EMA. Luego hay otras vacunas de tipo monodosis, como las cápsulas del café, esas que por lo menos a mí me gustan tanto porque son muy rápidas. El caso de la de Moderna es una vacuna monodosis. Con una dosis te basta. Ya supuestamente ya quedas completamente vacunado. En el caso de la de Pfizer, que es la que se está dando en España y en buena parte de Europa, pues esa necesitas una dosis hoy y a la vuelta de 3 semanas hace falta que te pongan la otra. Entre medias, y esto lo voy a volver a repetir más tarde, no estamos vacunados del todo. Estamos solo a medio vacunar, una cosa así. Bien, eso es lo que pasa en España.
ahora mismo, que tenemos una parte de la población muy pequeña, solo el 1%, con una sola dosis. Nada más, se ha administrado la de Pfizer, por lo tanto, pues no podemos decir que hay gente ya completamente vacunada. La de Moderna llegó hace 2 días, las primeras dosis, los primeros viales de la de Moderna, más ya sabéis cómo se está tratando esto desde el punto de vista mediático y sobre todo desde el punto de vista gubernamental. Sacan imágenes de las vacunas llegando a los aeropuertos o llegando en camiones como si fuese, pues qué sé yo, una estrella de rock. Parece que se va a abrir la puerta del avión y va a aparecer ahí, pues no tengo ni idea, algún grupo famoso, algún actor de Hollywood o qué sé yo, alguien que esté Rihanna, alguna cantante de estas sexys que están de moda ahora. No, lo que aparece son unos tipos, unos operarios con un palé cargando unas cajas generalmente refrigeradas. Y bien refrigeradas tienen que estar porque la de Pfizer para conservarse tiene que estar extremadamente fría. La de Moderna en breve, no sé cuándo, pero en breve estará disponible tanto en España como en otros países de Europa porque ya ha sido aprobada por la EMA. La que no está aprobada todavía, que es la que más esperanzas se han depositado, es la de AstraZeneca. Esto lo pudimos ver hace ya, pues no mucho tiempo, con Andrea cuando pasó por el programa, que nos explicó un poquito de qué iba cada vacuna, la tecnología que tenían, y el caso de AstraZeneca, como ya nos dijo, pues es muy esperanzadora desde todos los puntos de vista, tanto propiamente desde el inmunitario, que es para lo que sirve una vacuna, como el modo, la temperatura a la que tiene que conservarse, el coste, que también es bastante importante. Si nos vamos al caso español, y bueno, he tomado el caso español porque es lo que más cerca me pillan, pero podría haber tomado el caso francés, el alemán, el británico, o incluso si saltase el Atlántico me podría ir a Estados Unidos o Argentina, donde están vacunando desde hace ya bastantes días. La situación en España no es mala en comparación con otros países del mundo. Esto, y es importante remarcarlo porque he tenido oportunidad de leer a lo largo de los últimos días pues algunos tweets especialmente que venían a decir como si estuviésemos, pues qué sé yo, a la cola del mundo en vacunación, y no es cierto, o al menos los datos me cuentan a mí otra historia muy diferente. Si miramos, por ejemplo, los datos de vacunación a día 13 de enero, hace un día, datos de vacunación ayer, pues lo que nos encontramos es que, aparte del Reino Unido, en la Unión Europea, el país con más vacunas es Italia, le sigue Dinamarca y después está España. A partir de ahí ya todo empieza a bajar. Algunos países grandes, caso de Francia o de los Países Bajos, pues tienen una tasa de vacunación muy inferior a la española, teniendo en cuenta que todas las tasas de vacunación dentro de la Unión Europea son bajísimas, porque el promedio es de 0,7%, como os he dicho antes. Es decir, que no es mala en comparación con otros países, pero tampoco buena. La primera dosis en España se administró el pasado día 27 de diciembre, es decir, vamos a hacer un cálculo así rápido, empezó pues hace 17 días con respecto al día 12, no con respecto al día de hoy, lo que arrojan pues unas 28.000 dosis diarias aproximadamente. Para alcanzar la inmunidad de grupo necesitaríamos vacunar a 30 millones de personas en España. Diréis, no, haría falta alguna más. No, de hecho, necesitaríamos vacunar a 29 millones de personas si quitamos los que ya están inmunizados porque pasaron de manera natural la COVID-19 y la COVID-19 no acabó con ellos. Así que no es quitarle el 30%, 47 millones, sino algo más porque una parte de españoles ya están inmunizados sin necesidad de vacuna y han tenido que pasar la enfermedad de mejor o de peor manera. Bien, pues unas 30 millones de personas, por utilizar números redondos, es lo que hace falta vacunar en España. 30 millones de vacunas, sean monodosis como la de Moderna o en 2 dosis como la de Pfizer o la de AstraZeneca. Para que se consiga eso hay que vacunar a un promedio de 165.000 personas al día, es decir, un ritmo que es pues 6 veces superior al actual, a lo que se está vacunando, que lo que se ha vacunado hasta la fecha. El panorama, como vemos, en España no es desolador, evidentemente podría ser mucho peor, podríamos estar como en Francia, pero a este ritmo pues harán falta nada más y nada menos que 3 años para que se alcance la famosa inmunidad de grupo. Y eso, ojo, adoptando una perspectiva estática desde el punto de vista del virus, porque el virus va también haciendo sus cositas
y va también mutando. Es decir, que el virus, si es que todavía llega vivo, esperemos que no, bueno, vivo. Utilizar el verbo vivir con los virus es muy arriesgado y si me estuviese escuchando Andrea me reñiría. Bueno, seguro que me está escuchando Andrea, así que me reñirá mañana. Los virus no son propiamente seres vivos, pero es que si sigue existiendo este virus en 2024, no va a ser el mismo que en el año 2021, porque los virus van cambiando, a pesar de que este virus muta poco, muta algo. Eso por un lado, esa parte estática juega en nuestra contra, pero esa parte dinámica, juega en nuestra contra. La parte dinámica nuestra también juega a nuestro favor, porque al igual que se ha vacunado a poca gente hasta ahora, por una serie de problemas más relacionados con nosotros mismos y nuestra manera de organizarnos que con la calidad de la vacuna, bueno, pues esos métodos podemos cambiarlos y de hecho entiendo que se cambiarán a lo largo de los próximos 2 o 3 meses, así que es muy probable que se vaya aumentando de manera significativa el número de dosis que se inyectan cada día. Esto de España, me he limitado a dar un repaso general, me gustaría hacerlo con otros países, especialmente, pues ya bien lo sabéis, países hispanos, pero es que entre los países hispanos se está vacunando poco. Esa es una pena, ya sabéis, muchos países hispanos, sus gobiernos no tienen recursos para poder adquirir las vacunas o directamente problemas para distribuirlas, conservarlas, etcétera. Donde sí está habiendo una vacunación más o menos o relativamente extendida es en Argentina. En Argentina están administrando una vacuna que no es de las que hemos hablado ahora, de estas de Moderna o de AstraZeneca, sino la vacuna rusa, la del Instituto Gamaleya. Y bien, en Argentina ha habido algunas quejas, he podido leer en la prensa que el país, que no está al parecer distribuyéndose como debiera, etcétera. La cuestión es que según los datos que facilita el propio gobierno argentino, se ha vacunado a día de hoy el 0,2% de los argentinos. Sigue siendo, como vemos, está por debajo de España y sigue siendo una cantidad pequeña. Bien, esto es lo que hay y lo que tenemos por lo menos insisto, estos son de estos programas que hago de vez en cuando, como cuando hacía esos primeros de las crisis del coronavirus, que los datos de hoy ya no van a servir dentro de 5 días, pero bueno, este es un programa a fin de cuentas diario y dentro de unos días pues es posible que termine haciendo otro y me da la impresión que de la vacunación, al igual que del virus hice muchos, pues de la vacunación también tendré que hacer unos cuantos y espero que si hago pocos sea bueno, porque significará que todo funciona como es debido. Si me toca hacer muchos programas, mal asunto. Pero bueno, la situación de España es extensible, eso sí, a otros países de Europa. De hecho, prácticamente todos los países de Europa, menos al Reino Unido, donde se ha vacunado ya a día de hoy, o a día de ayer, mejor dicho, a día de ayer no, del Reino Unido tengo los datos aquí, a día de 11 de enero. Estos son los últimos datos disponibles. Si queréis ir a mirarlos, no tenéis más que, ya por pura curiosidad, no tenéis más que ir a ourworldindata.org y ahí tenéis todas las vacunaciones, cómo van, conforme les van llegando los datos de los distintos gobiernos. Pues el gobierno del Reino Unido informó el día 11 que habían vacunado al 4,19% de toda la población. Y ojo, que sigue siendo poco. A ver si en el Reino Unido se vacuna desde mucho antes que en España. La primera empezaron a vacunar a premediados de diciembre. En España ya he dicho antes que no fue hasta el día 27. En Estados Unidos, en la Unión Europea, creo que los primeros en empezar a vacunar fueron el día 23 o 24, poco antes o durante el día de Nochebuena o el día anterior, y en otros países han empezado muchísimo más tarde, incluso a principios del mes de enero. Pero bueno, que siguen siendo pocos y no serán porque no hay vacunas disponibles. Un total de 3 en Occidente, no las 3 en Europa, eso es cierto, o en la Unión Europea, a lo que habría que sumar la rusa, el centro Gamaleya, esta que se está administrando en Argentina, como os he dicho antes, y también en Rusia, y las 2 chinas, la de Sinopharm y la de Sinovac Biotech. Supongo que leeríais ayer en prensa que la vacuna china, la de Sinovac, pues han encontrado en Brasil, se han encontrado con una sorpresa, una caja sorpresa inesperada, por cierto, que al parecer no tiene la efectividad que decían los científicos chinos. La efectividad es muy inferior, es de solo el 50%. Esto ha tenido que llegar a un país occidental como Brasil para que nos enterásemos. Claro, cuando se preguntaba hace unos días por qué no la EMA, que es la Autoridad Europea del Medicamento, o la FDA, que es la de Estados Unidos, no autorizan las vacunas chinas, por algo sería. Muchos estaban ya jugando a la conspiración diciendo es que no quieren que en Europa nos pongamos la vacuna china porque quieren que solo nos pongamos las europeas. No,
A la EMA le da igual que estén hechas en China, en Australia o que estén hechas en una luna de Saturno. Lo único que le importa es si son seguras y valen para lo que se propusieron. En el caso de esta vacuna china, pues se ve que valen, pero no tanto como los científicos que la diseñaron decían. Bien, como ya he dicho en otras ocasiones, que hayan desarrollado tantas vacunas en menos de un año, pues es un logro científico sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero también, y esto es importante saberlo, trae un nuevo desafío, o mejor dicho, nuevos desafíos que habremos de enfrentar a lo largo de los próximos 3 o 4 meses. Estos desafíos afectan a todo el mundo, no solo a los países pobres. A los países pobres los desafíos son mayores y de mayor envergadura. Para los países ricos el desafío es fabricarlas, cosa que ya se está haciendo, y ahí la industria farmacéutica está respondiendo bien, están fabricando muchísimas, millones y millones de dosis, luego distribuirlas. Eso corresponde tanto a la industria farmacéutica en sí como a la industria de la logística. Es decir, que una vacuna que ha salido de una fábrica en Bélgica o en la otra parte del mundo, o en Madrid, donde se va a fabricar la de Moderna, va a ser uno de los lugares donde se fabrique, pues pueda llegar a la otra parte de Europa o la otra parte del mundo en un contenedor refrigerado. Simplemente eso forma parte de la industria de la logística. Y luego, por último, que esto ya pertenecería al sector sanitario, administrar esas vacunas, desde que se ha fabricado en una fábrica de medicamentos hasta que una enfermera con su mejor cara, y para pinchar a alguien hay que poner muy buena cara, yo no sé vosotros, pero yo a las agujas les tengo un miedo pavoroso. Bueno, pues cuando la enfermera te pone con un algodoncito y te da el pinchazo. Bien, todo esto, si hubiera que administrar una sola vacuna no habría problema. Casi podría yo ir en la bicicleta a buscarla, pero es que hay que administrar miles de millones de vacunas a lo largo de los próximos meses. Esos son los desafíos en los países ricos. En los pobres, a eso se suma el coste de adquirirlas, que a la sanidad italiana o española o alemana o canadiense o sueca les puede parecer algo asumible, perfectamente asequible. Se gastan fortunas en medicamentos mucho más caros que una vacuna y por lo tanto pues esto es un coste extra, un gasto extra no previsto evidentemente, pero que lo van a poder afrontar sin demasiados problemas. Pues bien, ciertos países, especialmente el África subsahariana, simplemente no se la pueden permitir comprar un número millonario de vacunas, por muy baratas que nos parezcan. Además tienen que ser millonario porque es que para inmunizar no vale si se lo ponen al 20% de la población, se lo tienen que poner al 70% de la población como mínimo. Pero es que aunque se las regalasen, es decir, aunque mañana la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Australia decidiesen regalar las vacunas a Nigeria, al Congo, a la República Centroafricana, a Zimbabue, tampoco valdría de demasiado, no sé si me explico, porque tendrían problemas para distribuirlas por dentro del país, por el interior de Nigeria, que son países gigantescos además y no precisamente con buenas redes de comunicación, y luego para administrárselas a la población. Puede parecer que una vacuna la puede poner cualquiera, pero no, hay que tener ciertos conocimientos para pinchar a alguien con una aguja. No son los conocimientos como los de un neurocirujano, pero necesitas personal cualificado, que es precisamente lo que falta en estos países. Así que ellos tendrán problemas para adquirirlas, para distribuirlas, y luego, y esto no se suele tener en cuenta porque muchos tienden a pensar que esto de la vacuna es algo así, pues como una especie de ampolla. Bueno, una especie de ampolla viene, pero no se conserva a temperatura ambiente. La vacuna de Pfizer necesita estar a 70 grados bajo cero. Mucho más frío del que está haciendo en Madrid estos días. Bastante. Y eso que anoche estuvimos a 9 bajo cero. Se hubiera estropeado la vacuna en mi balcón. Y la de Moderna a 20 grados bajo cero. Es decir, que necesitas congeladores serios. Congeladores industriales o congeladores de laboratorio. Como para la de Pfizer, claramente. Que son aparatos caros y además aparatos que consumen mucha electricidad. Cualquiera que encienda el aire acondicionado en verano lo sabe a la perfección o que tenga un aircon congelador en casa. Se le va la factura de la luz por las nubes a la primera de cambio. La de AstraZeneca no es tan exigente con la temperatura. Para conservarse le basta con estar entre 2 y 8 grados sobre cero, eso sí, lo que cualquier frigorífico doméstico permite. Se puede guardar en un frigorífico normal. Esta de AstraZeneca será también mucho más barata de fabricar y por lo tanto barata de precio de venta. No es una vacuna, como nos explicaba Andrea, de ARN mensajero, es una vacuna tampoco es propiamente tradicional,
es una vacuna llamada de vector viral y por lo tanto al parecer son más sencillas de fabricar, es decir, que se valen de la tecnología que ya está lista para fabricar vacunas. Vamos, no es casual que esta vacuna de AstraZeneca sea la más demandada del mundo, la que más pedidos tiene. Cada dosis además cuesta barata, cuesta precio venta público, si podemos ponerle una vacuna, una etiqueta de PVP, cuesta unos 3 euros. Y el laboratorio la está vendiendo, en este caso AstraZeneca, ya sabéis que esto se desarrolló junto a la Universidad de Oxford, la está vendiendo a prácticamente precio de coste. Porque AstraZeneca, ya sabéis, las malvadas farmacéuticas, entre comillas, dijo que durante la pandemia no quería abusar ni hacer mucho dinero, así que la está vendiendo a casi precio de coste, lo cual, ante AstraZeneca hay que quitarse el sombrero, si eso es cierto, que es lo que nos han contado, y en principio no hay motivos para dudar de su palabra. Desde luego, si se vende a 3 euros la dosis, es una vacuna indiscutiblemente barata. A finales de año era la que más pedidos tenía, esta AstraZeneca. Os comentaba al principio que era una vacuna muy prometedora. Tenía en concreto, que estas cifras a uno le ponen los pelos como escarpias. Ha tenido a principios de año, finales del año pasado concretamente, el día 30 de diciembre, tenía 2.800 millones de dosis pedidas en todo el mundo. 2.800 millones. En el mundo hay 7.000 y pico millones de habitantes. Esto a finales de año, que los pedidos aumentarán. La de Pfizer, por ejemplo, para que lo comparemos, se había pedido ese mismo día 900 millones de dosis y la de Moderna 500 millones. Bien, estas tres son las que se van a ir hasta que aparezca la de Johnson & Johnson, que entiendo que no tardará mucho, se van a ir a los países occidentales del primer mundo. Luego la rusa y la china, pues apuntan más hacia sus propios países, la propia Rusia, la propia China y países del tercer mundo. Ambos gobiernos, el gobierno chino y el gobierno de Vladimir Putin en Rusia, la están utilizando como diplomacia sanitaria, una diplomacia peculiar. Es decir, que quieren proyectar, o diplomacia de las vacunas, podríamos llamarla así, quieren proyectar el relato de que ellos sí se preocupan por el tercer mundo y por los países en vías de desarrollo, a diferencia de las grandes farmacéuticas occidentales. Entonces están haciendo lo posible para distribuir sus vacunas por países americanos, por países africanos y también por los países de Asia. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta su nivel de eficacia. Según los científicos rusos y chinos, pues tienen unos niveles de eficacia altísimos, pero aquí habría que ponerlo un poquito en el aire, porque las dos agencias de aprobación del medicamento más prestigiosas del mundo, que son la FDA en Estados Unidos y la EMA en la Unión Europea, no las han aprobado. Y además ya hemos visto lo que ha pasado con esta de Sinopharm, la de Sinovac, que en Brasil han descubierto que su eficacia es mucho menor. Luego, en Estados Unidos y en Europa no se van a administrar estas vacunas por ahora, ya veremos el día de mañana, y no se van a administrar porque su agencia regulatoria considera que le falta información. Es decir, que no se termina de fiar del todo o le parece incompleto lo que les han enviado. Tampoco será necesario, esa es la verdad, porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea han pedido muchas más vacunas que población tienen. Unas han llegado y otras irán llegando a lo largo de los 2 o 3 próximos meses. En Europa, en la Unión Europea, se han pedido vacunas, y esto llama la atención, para inmunizar al 200% de la población. Es decir, para inmunizar a 2 uniones europeas. En el Reino Unido, a casi el 300% de la población, el 289%. Y en Canadá, aquí ya van sobrados, al 500%. Es decir, para vacunar a 5 veces Canadá. Si les falla una, pues nada, la segunda. La idea que tenían tanto las autoridades europeas como las canadienses o las británicas era esa misma, que sobrase, que no faltase. Por lo tanto, habrá excedente de vacunas. Los excedentes entiendo que los redirigirán hacia otros países, hacia los países del tercer mundo. Pero para eso aún falta bastante. En Europa la vacunación va lentísima a día de hoy, mucho más que en Estados Unidos y que en el Reino Unido, por no hablar ya de Israel, que es el líder mundial con muchísima diferencia. Bien, aquí vendría la pregunta que nos hemos hecho todos a lo largo de los últimos días. ¿De qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto, caray? El sistema sanitario de la Unión Europea es bueno y está muy extendido en todos los países, tanto como en los Estados Unidos o incluso más. En Europa
pues tenemos algunos de los mejores sistemas sanitarios del mundo, como es el caso del sistema sanitario de Alemania, que es world class, que se dice en inglés, una cosa del máximo nivel. O podríamos tener el sistema sanitario francés, que también es bueno, o el sistema sanitario español, que es bueno, que es también de primera categoría, el italiano, pues prácticamente todos, por no decir todos, los de la Unión Europea. ¿Cómo puede ser que vayan tan lentos? Sistemas sanitarios que acometen enfermedades mucho más graves con éxito, pues se encuentran que es, por lo que estamos viendo, que son incapaces de poner unos pinchazos. Bien, la razón primera es que la EMA, la Agencia del Medicamento, no está dando autorizaciones de emergencia, sino las llamadas autorizaciones condicionadas. Esto es importante, anotároslo. Esta última autorización, la condicionada, es más exigente. Tiene algunas ventajas, como no tener que indemnizar a los proveedores en caso de demandas. Pero claro, a cambio lleva más tiempo y más papeleo. Los reguladores estadounidenses y británicos, por el contrario, han sido más rápidos concediendo autorizaciones de emergencia. Ese sería el primer problema. El segundo es que la Unión Europea, que ejerció de central de compras para sus Estados miembros, tal y como os comentaba aquí hace un par de semanas, se inclinó desde el principio por la vacuna de AstraZeneca, que es la que más está tardando en llegar. Además, lo hizo para que la produjese Sanofi, que es una farmacéutica muy importante de nacionalidad francesa. Bien, esa vacuna no se ha aprobado todavía en Europa, se ha aprobado en el Reino Unido y en Estados Unidos, pero la EMA todavía no la ha aprobado, por lo que hay muchos pedidos, pero aún no pueden enviarlos, no pueden atender esos pedidos, porque pueden enviarlas, pero no se puede administrar. Pero la razón principal, siendo las otras dos importantes, que explica la lentitud europea, es la logística y la planificación. En Europa no existe una gestión sanitaria unificada. Esto va por países e incluso por regiones, como en el caso de España. Podría pensarse, y algunos lo han hecho, que el mejor modo de hacer estas cosas es de forma centralizada. Pero no sé yo, ahí tenemos el caso de Francia, un sistema completamente centralizado que tiene una tasa de vacunación del 0,2%, una de las más bajas de Europa. España, en cambio, que tiene un sistema descentralizado, tiene un 1% de promedio. De hecho, en España algunas comunidades autónomas, como Asturias, pues superan el 2%, y otras como Baleares pues están en el 0,4%. Así que aquí el problema no está en si la gestión es centralizada o descentralizada, sino en la gestión en sí misma. En Francia, por ejemplo, se exige que un médico informe paciente a paciente sobre la vacuna antes de administrársela, y eso ralentiza mucho la operación, claro está. En el Reino Unido, en cambio, están vacunando pues casi como si eso fuese una cadena de ensamblaje en serie. El gobierno de Boris Johnson quiere vacunar cuanto antes a 4 grupos principales, sobre todo porque les ha venido esta nueva variante del virus y quieren ir muy deprisa. Los 4 grupos prioritarios en el Reino Unido son, por un lado, el personal y los residentes de las residencias de ancianos, por otro, los trabajadores sanitarios, luego están los mayores de 70 años y, por último, las personas que tienen dolencias previas que los hacen, pues especialmente vulnerables. Pues quiere vacunar a todos estos, a todos los que hay en el país, o tenerlos vacunados a mediados de febrero. Así que, no sé yo, pero se apuran o no llegan. Y no solo los británicos van a tener que darse prisa. Las vacunas de 2 dosis requieren más tiempo, hasta que el paciente queda totalmente inmunizado, por lo que la complejidad es aún mayor. Una persona que haya recibido la primera dosis no está aún inmunizada. Y esto es importante dejarlo claro, para evitar que se cree una falsa impresión de seguridad. Resumiendo, que tenemos 3 meses clave por delante. Si queremos que para la segunda mitad del año esto sea ya una cosa del pasado, más vale que a los gobiernos se lo vayan tomando más en serio de lo que se lo han tomado hasta el momento, es decir, que vayan poniéndose las pilas desde ya mismo. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Alberto, que desde México nos envía una gran noticia mierder. Fernando, el día de hoy tengo la fortuna de comunicarte una noticia mierder. Sí, es una noticia mierder, con todas las letras. No sé si algún contraescucha ya te la haya mandado, probablemente este audio no vaya a salir, pero tiene que ver con todas las teorías conspirativas, más bien con algunas teorías conspirativas sobre el COVID-19, sobre esta pandemia, que estuvieron circulando pues durante prácticamente todo el año 2020. Pues un tribunal en Perú
afirmó en una resolución basada en teorías conspirativas que la COVID-19 fue una invención de las élites a nivel mundial. Y demandan a Bill Gates, a la familia Rockefeller y al millonario George Soros de haberla creado. Como justificación, esta sala penal de apelaciones en Chincha y Pisco aseguró que la pandemia tuvo un carácter imprevisible, salvo para sus creadores, que lo manejaron y siguen direccionando con secretismo a ultranza dentro de sus entornos y corporaciones mundiales. Sí, señores, sí, señoras, un tribunal peruano aceptó la demanda para Bill Gates y para la familia Rockefeller y George Soros por haber creado esta pandemia. Te la dejo ahí, Fernando, para comentarla. Un abrazo y saludos desde México. Pues sí, Alberto, la vi ayer, la vi en la prensa española, ¿eh? Es fantástica. La lleva el periódico Voz Populi por si queréis echarle un vistazo, pero vamos, lo podréis encontrar creo que en cualquier diario porque es de estas noticias chocantes. Mira, el tribunal en cuestión, como ya ha dicho Alberto, es en la sala penal de Chincha y Pisco. Y lo que yo me pregunté al principio cuando empecé a leerla es, bueno, pues estaban juzgando eso, no sé, estaban juzgando a Soros o a Bill Gates y no estaban juzgando a Soros y a Bill Gates ni nada de eso. Eso es algo que aprovecharon ya para meterlo. Lo que tenían entre manos en aquel momento estos jueces peruanos, que eran 3, era algo mucho más mundano. Era un simple recurso de un imputado que pedía que le anularan la prisión preventiva. Total, que el recurso se eternizó por la cosa de la pandemia y cuando el tribunal ha resuelto, pues han salido con esas, concretamente con que la pandemia fue creada, y esto es literal, por las élites criminales que dominan el mundo. No sabemos si emitieron el fallo con un gorrito de papel de plata en la cabeza o a cabeza descubierta directamente. Pero vamos, harían bien en decirnos qué han bebido. Bueno, más concretamente, qué marca de pisco han bebido, porque si la hacen pública lo mismo se acaba con el tráfico de alucinógenos ya para los restos. Y esto le haría un gran servicio a la humanidad. En fin, que hay gente para todo, también en los tribunales. Bien, vamos ahora con el tema este del impeachment a Trump. Tengo 2 contraescuchas que opinan sobre él. Primero vamos a escuchar a Miguel y luego a Luis. Bueno, he seguido con mucho interés el programa sobre Trump. La verdad es que es un tema interesante y que lo pones muy bien. Yo, a pesar de todo, quisiera simplemente decir que pienso que es difícil a veces entender a los Estados Unidos desde Europa, ¿no? Todos hacemos un esfuerzo, tú lo haces también y eso siempre se agradece, ¿no? Pero es evidente que no hubiera habido un Donald Trump si no hubiera habido antes un Barack Obama, ¿no? Y ese conflicto surge y está ahí y va a seguir estando ahí, ¿no? Yo creo que Trump, en temas de comunicación, la verdad es que nunca ha sabido hacer las cosas demasiado bien, ¿no? O sea, pienso que todo ha sido histriónico, ¿no? Y que no, que incluso muchos de sus propios votantes ya se sentían incómodos, ¿no? Y también le ha hecho perder votos de demócratas que saben que el Partido Demócrata está ahora mismo que no se aclara tampoco mucho sobre lo que hay que hacer, ¿no? O sea, que hay mucho, empieza a haber demasiado extremismo también dentro del partido, pero bueno, en cualquier caso votaron a Biden, ¿no? No cabe duda que el Trump pues no está bien visto ni por Hollywood, ni por Wall Street, ni por el mundo universitario, pero la verdad es que muchos le votaron precisamente por eso, ¿no? Por estar en contra o tener en contra a toda esa gente, ¿no? Pienso que Trump en esa noche electoral seguía ahí y creo que también muchos pensaban que ya no iba a estar ahí. Entonces, bueno, pues yo ya lo que no sé si hubo o no hubo el fraude, bien de verdad es que supongo que se habrá hecho de tal manera que los jueces hayan dicho que no. Pero en cualquier caso, también yo pienso que por parte del Partido Demócrata tienen que bajar un poquito el pistón, ¿no? Por ejemplo, la que va a ser vicepresidenta, Kamala Harris, ¿no? En una entrevista con Stephen Colbert en la CBS hace ya unos meses, ¿no? Y ante las protestas que estaban causando tanta destrucción, ¿no? Yo he leído que más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Lo que se, en fin, lo que se cargaron ahí, ¿no? En las ciudades, ¿no? A raíz de George Floyd, ¿no? Dijo dijo que no iban a cesar y que no deben cesar, ni antes de las elecciones de noviembre ni después de las mismas.
son palabras textuales, ¿no? Yo creo que también esa es un poco incitar al odio, ¿no? Por tanto, ya se ve que ahí hay un tema más de fondo, ¿no? Que esperemos que, bueno, no sabemos si el Joe Biden va a ser capaz de hacerlo, ojalá que sí y espero que sí, ¿no? Pero no cabe duda que no es bueno cerrar, ¿no? El tema, ¿no? Así sin más, ¿no? Porque yo creo que todo eso también da pie a los populismos, ¿no? Que lo es un engreído, es un populista el Trump, ¿no? Pero tiene muchos votos a su favor, ¿no? Lo que es verdad, lo que tú has comentado, no sabemos lo que va a pasar, de aquí a 4 años se puede estar, pero no cabe duda que ese conflicto que hay en Estados Unidos identitario contra el globalismo que yo creo que existe puede, y en Europa, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver, y yo creo que si no se resuelve bien, yo tampoco sé cómo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues va a ser todavía peor, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Fernando, y enhorabuena por tu programa. Hola Fernando, esto es por el tema este del impeachment al señor Trump, vamos, al presidente Trump. Tienes toda la razón, la señora Pelosi creo que se está equivocando en cuanto a este tema de llevarle a un juicio político al señor Trump. Pero me ha venido en mente enviarte esto porque me he acordado de un trino que ha soltado el señor Biden, el jovencito Biden, que me ha dejado un poco así, un poco despistado. Viene a decir que habrá ayudas para las mujeres, comerciantes, para los comerciantes negros, para los comerciantes de minorías sociales y para los nativos, comerciantes nativos o autónomos, claro. Me ha venido a pensar, vuelven a utilizar la táctica que hubo durante los 8 años de Obama, despreciando al hombre blanco. O sea, si lo que quieren es curar heridas, en vez de decir eso, tendría que decir que hay ayudas para todos. Que no se dan cuenta que este tipo de humillaciones son las que han creado a Trump. No se dan cuenta que los 8 años del señor Obama, mejor dicho, del presidente Obama, nieto de uno de los accionistas del Banco de Hawái, fueron bastante penosos. O sea, si añadimos a eso una crisis económica que no la va a sacar Biden ni de coña, por mucho que digan que sí, si añadimos a eso la humillación que están buscando con todos los que apoyan a Trump, si añadimos a eso la censura que está habiendo, bueno, censura entre comillas, porque son empresas privadas, pero viendo que son monopolistas, para mí es censura. El ataque a una empresa como Parler, donde están otros que piensan distinto a ellos, las acciones de Pelosi. Y este trino me viene a decir como que quieren que vuelva Trump, su hijo o un seguidor suyo, o sea, para los 4 años después. Es decir, no han aprendido que si se quiere cerrar heridas no puedes estar atacando al otro. No se dan cuenta que hay que si de verdad que la razón del ataque al Capitolio es más porque vieron que había una dejación de funciones durante todo este verano por parte de las policías, pasando de todo lo que ha pasado del Black Lives Matter, bueno, y todo lo que ha pasado. O sea, tomar una ciudad como Seattle se les ha olvidado que hay que postrarse ante gente que ha quemado negocios también de negros, por cierto, que hay un vídeo de un negro yendo a su negocio siendo asaltado por negros del Black Lives Matter. No se dan cuenta de que esto es más una reacción a toda la progresía americana. No se han dado cuenta que también durante la época de Bush, cómo despreciaban al votante, digamos, conservador o de derechas o liberal, que fue un ataque brutal, o incluso en la época, incluso a Arnold Schwarzenegger cuando se le despreciaba desde la izquierda. Es algo que me sorprende que no piensen que a lo mejor son ellos los que han provocado, que han creado a Trump. Trump es el descendiente directo del señor, del nieto del Banco de Hawái. Es algo que tienen que empezar a verlo. O sea,
Si no, pocas heridas van a hacer. Y si siguen con esos trinos, con ese ataque a estas personas, a las personas que piensan distinto a ellos, van por el camino opuesto y van por crear otro Trump. Nada, un saludo, sigue dándolo duro en este nuevo año y que esperemos que sea mejor que el 2020. Nada, un saludo a todos los contraescuchas. En cuanto a lo que nos comenta Miguel, a ver, Trump es un tipo que ha terminado devorado por el personaje. Ha terminado convertido en una autoparodia. Vamos, que se lo ha puesto muy fácil a sus detractores, que se cuentan por millones, algunos son muy poderosos y le profesan un odio africano. Vamos, que ha sido engullido en definitiva por la misma furia que le aupó hasta el poder hace ya 4 años. En cuanto a lo que comentas de los problemas de fondo, de esas tensiones que habitan dentro de Occidente, a ver, yo creo que seguirán librándose porque esto supera con mucho la mera existencia de Trump, pero se seguirán librando sin él. Es más, creo que hay mejores cabezas dentro del Partido Republicano, sinceramente lo digo, pero mucho mejores. En las primarias republicanas de 2016, el partido quedó como congelado en aquel momento. Pero gente como Rand Paul o como Ben Carson siguen ahí. Son más jóvenes, Rand Paul bastante más jóvenes y en fin, que yo sepa dicen defender lo mismo que el propio Donald Trump, o básicamente lo mismo. Luego, respecto a lo que nos comenta Luis, que esto de que Biden podría ser que venga con ganas de venganza, no lo dudo, ¿eh? No sé si Biden, pero sí buena parte de su equipo. A ver, que Biden diga bla 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 que va a restañar heridas no significa que lo vaya a hacer. Esto es lo que está diciendo. Pero no sé yo hasta qué punto, esto ya lo veremos, evidentemente no ha sucedido y no podemos opinar sobre lo que no ha sucedido, pero no sé hasta qué punto esta gente, estos demócratas, han entendido la naturaleza íntima del trumpismo, porque me da que no lo han entendido del todo, es decir, de cómo se forjó aquel movimiento hace 4 o 5 años y por qué se ha mantenido hasta el momento presente, con mucha fuerza. Es decir, si en un par de años no lo siguen sin entender, no lo terminarán pagando, es decir, no les durará el poder más de un mandato y la próxima vez no tendrán a alguien como Trump, a Trump como villano, habrá un candidato republicano que no será tan fácil de demonizar. Es decir, no olvidemos que Trump ha perdido ganando votos con respecto a las últimas elecciones y eso es algo de lo que deberían tomar buena nota. El Partido Republicano, después de una vez se haya sacudido del shock que tiene ahora mismo, no creo que les vaya a hacer otro regalo como el de Trump. En fin, vamos a terminar ya el programa. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de lo mismo, del tema del impeachment. Los demócratas pretenden que el relevo presidencial se deba a los resultados electorales, puestos en duda por el presidente saliente e infinidad de sus seguidores, y también por ser un instigador de revueltas desde cargo público, asunto que no discuten ni los más afectos, y así relegar al ostracismo a Donaldo y al tiempo relegitimar su llegada. Hay motivos para que Donaldo abandone su cargo. Hay fecha inminente para ello, y él no se niega a hacerlo, por lo que la destitución a matacaballo, más que un acto de justicia, supone un acto de irracional vendetta. Sigo pensando que la prioridad de José para su mandato debería ser revertir la ruptura social estadounidense, y que lamentablemente no tiene las herramientas para hacerlo. Dudo de su voluntad y apenas dudo de la necedad de sus acólitos. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy. Mañana habrá contrahistoria. Tenemos una contrahistoria muy especial. Una contrahistoria con invitado, pero no diré quién. Un invitado de los de... Bueno, no es Garín. Eso sí, Garín vendrá ya la semana siguiente. Pero esta semana estrena la contrahistoria un nuevo invitado de muchísima categoría. Ya sabéis que no me gusta dar estos anticipos. Lo descubriréis mañana. Solo os digo que vamos a hablar de un personaje medieval que está últimamente muy de moda. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.